Dice, vamos a seguir la segunda parte de la palabra de su gracia. La primera ya está en línea en YouTube. Para los que la quieran escuchar, es una serie que mínimo va a ser de 3. Vamos en la segunda parte. No quiero que se la pierdan, porque hay un dicho aquí en los Estados Unidos cuando dicen que es la parte que sostiene todo lo demás, el backbone de algo, ¿verdad? O sea, estos estos 3 mensajes, es precisamente eso, hermanos, entender cómo caminar en la palabra de su gracia es tan importante en estos últimos tiempos, y yo los exhorto a que las vean las veces que tengan que ver el mensaje, porque no es las veces en sí que lo tenga que ver, sino el entender que el mensaje de la palabra de su gracia va a ser de las cosas más importantes que hemos aprendido como cuerpo de Cristo después del fundamento que fue puesto en Cristo Jesús. La palabra de su gracia. Y es algo que el cuerpo de Cristo va a adoptar de tal manera que vamos a comenzar a caminar en muchas manifestaciones de las que todos sabemos que están escritas y que ahí vienen, pero no las hemos experimentado, hermanos, por causa de la tradición religiosa, por causa de una iglesia que permitió que se infiltrara la religión y la mentira del enemigo por muchos años. En muchos lugares, aún hasta el día de hoy, siguen caminando por el esfuerzo de cada uno. Siguen esperando qué tengo que hacer yo para poder recibir la manifestación de mi Dios. Y eso es precisamente lo que está evitando su manifestación, porque su amor fue derramado en la cruz. Isaías 60, antes de comenzar el mensaje, dice, hace una exhortación en el 1, dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Es lo que está pasando ahorita. Es lo que está sucediendo en este tiempo. La oscuridad se ha extendido sobre todas las naciones y ha llegado al extremo de la desesperanza para muchas personas, hermanos. Y es algo que va a ir de continuo en incremento porque está escrito en Mateo 24. No podemos hacer que eso no suceda porque está escrito. Pero si seguimos leyendo el texto, nos vamos a dar de cuenta que lo que dice, mas sobre ti amanecerá. En medio de esa oscuridad, en medio de esas tinieblas, dice, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Eso lo vamos también a experimentar en esta nación, y lo van a experimentar comenzando en esta nación, y lo van a experimentar en muchos otros lugares, como la gloria de Jehová, a pesar de la intensidad de la oscuridad y de las tinieblas, va a sobrepasar toda expectativa y toda religión que esté por ahí todavía queriendo establecer ciertas verdades que no son. Vamos a ver y experimentar grandemente el poder de Dios en nuestras vidas antes de salir de esta tierra, que también no falta mucho. Vamos a salir en victoria. Y lo dice aquí también lo que va a suceder. Dice, nada más para que ustedes lo entiendan, dice en el 3, y andarán las naciones o las personas. Las naciones es la palabra goim y también refiere a personas. Y andarán las naciones o las personas a tu luz, a la que resplandeció. Cuando te dice levántate y resplandece, porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, sobre esa luz van a caminar muchas personas que están a tu alrededor. Y los reyes
al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. No pierdan la esperanza. Si algún pariente o familiar de ustedes aún no ha venido al conocimiento de la salvación, hermano, está prometido. Entonces verás, 5, y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón. Es una promesa de Dios. Porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Esa es la transferencia de la riqueza. En el Nuevo Testamento y en el Antiguo Pacto también está escrito por todos lados. El hombre bueno dejará herencia a los hijos de sus hijos, a sus nietos. Esa es mía, es promesa para mí. Yo la tomo. No sé cómo, pero yo dejaré herencia a mis nietos. Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. No con tu esfuerzo, con la gracia de Dios. Y lo primero que tienes que hacer, si tienes esa sabiduría o la requieres, es decir, gracias Señor, porque la tengo en la cruz de Jesucristo. Ese es el primer paso, hermano, para crecer en la gracia. Y le decía ahorita a alguien, creo que fue a Damaris, le dije, estamos hablando un poquito de la gracia, y le digo, aún Jesucristo tuvo que crecer en gracia. Siendo hombre aquí en la tierra, vino y nos demostró que no vino con toda la gracia conocía todo, pero no vino con toda la gracia depositada sobre él, porque dice la Escritura, dice que el niño crecía en estatura y en gracia para con los hombres, o para con Dios. ¿Lo ven? Entonces nosotros tenemos que crecer en esa gracia y de eso se trata este tema, hermanos. Pero Él va a restaurar todas las cosas. Aquello que Adán tuvo al principio, antes de la caída, su compañerismo, su provisión, todo lo tenía para con Dios antes de caer. Y después obviamente vino la caída y perdió toda esa provisión que Dios le dio. Pero ahora en Cristo Jesús estamos siendo restaurados a esa creación original. Pero no es como Adán, estamos por encima ahora. Porque ahora estamos a la imagen del Hijo de Dios. Estamos siendo restaurados nuevamente con la gracia de Dios, a ese lugar en el que Dios puede caminar con nosotros y manifestar su poder y nosotros ver su gloria en medio de las situaciones. Ya estamos ahí, ya llegamos. Ahora es cuestión de tomar de esa provisión. Hay un versículo ahí en Timoteo que si no te cuidas te va a querer desviar un poquito de la gracia. Son de los pocos que malinterpretan muchas veces, pero dice Pablo en Timoteo y nos exhorta a que trabajemos por nuestra salvación. ¿Cómo? Entonces es por obras. No, no está hablando de que trabajes para ser sano, de que trabajes para ser próspero, de que trabajes para heredar la vida eterna. Está hablando de que a ti te corresponde desarrollar tu fe en la gracia de Dios y hacer que eso se desarrolle dentro de ti. Tú trabaja tu propia salvación. Nadie más lo puede hacer por ti. Pero Dios te provee su gracia, su palabra, su fe, todo lo que necesitas. Tómalo y haz lo que te toca de tu parte. ¿Lo ven? No es que tengo que trabajar para poder algún día merecer. No, ya lo tengo en Dios. Pero obviamente tengo que adentrarme en esa gracia y entender esa provisión que Dios me dio. Bien, leímos tres promesas, tres escrituras de la palabra y se los voy a volver a leer. Están en Hechos, esto es de la semana pasada, se los voy a leer rápidamente, nada más para recordárselas. La gracia no depende de tu comportamiento.
No es como tú te comportes que Dios te bendijo, es como, o te va a bendecir, es como se comportó el Hijo de Dios, que yo creo en Él, y mi comportamiento va a ser a- alineado con Él, pero mientras eso sucede, Dios me está bendiciendo continuamente. Esa es la gracia, hermano. Y se batalla para recibir porque estamos acostumbrados a hacerlo por nuestro propio esfuerzo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hay que hacer? Vinieron con Jesús y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Estaban en el antiguo pacto. Jesús le dijo, los mandamientos, ¿sabes? Haz esto y esto y esto. Todo esto he hecho, Señor. Ah, bueno. Bueno, da lo que tienes a los pobres. Ahí nos vemos el ratito. Pero en el nuevo pacto viene el carcelero con Pablo, creo, con Pedro, ¿no? Y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y le contesta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué no le dijo, haz todos los mandamientos? Porque la gracia de Dios ya fue derramada en la cruz. Ahorita vamos a entender eso un poquito mejor. En Hechos, está bien, en Hechos capítulo 20, bueno, voy a leerles el 14 primero. Hechos capítulo 14, versículo 3, y luego nos vamos al 20, versículo 24, y luego al 32. Ya sé que ya tienen las tres escrituras listas. Hechos 14:3 dice, por tanto se detuvieron ahí no mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Jesús daba testimonio a la palabra de su gracia que hablaban los discípulos, y lo que hablaban y decían, Él daba testimonio con sus sanidades y las manifestaciones. Daba testimonio a la palabra de su gracia, no a la palabra de su ley. No es lo mismo. No toda la palabra es la que nosotros vamos a adoptar, hermano. La que nosotros fuimos llamados a tomar es la palabra de su gracia. Lo vamos a seguir leyendo. En el 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio de las buenas nuevas o del evangelio de la gracia de Dios. Para dar testimonio de la gracia de Dios, no de la ley. La ley demanda, la gracia provee. Para la ley trabajo, en la gracia recibo. No es lo mismo, hermanos. Y quiero que aprendan a discernir eso y a separarlo en sus oraciones, en su vida diaria. Necesito que antes de tomar alguna decisión y después, en medio de la oración, sepan exactamente que la petición que están haciendo delante de Dios es porque está escrito. No me puedo salir de esa justicia, tiene que estar escrito. Pero como está escrita, también entonces tengo que entender que esa provisión es dada gratuitamente por el Hijo de Dios a mi vida y orar en ese respecto, alineado con eso. No hablando mis confesiones como lo hacía muchas veces, yo lo hice, haciendo mis confesiones sin saber que estaba confiando en la fe y no en la fe del Hijo de Dios, sino en mi fe, en la que me había dado el Señor, y creyendo que porque en mi fe hacía las confesiones, Dios estaba en alguna forma obligado a manifestar su poder en mi vida simplemente porque estaba hablando en acuerdo. No, no es mi confesión ni el número de veces, es el entender que estoy conectado con un poder sobrenatural que ya me bendijo, que ya me dio la victoria, darle las gracias y crecer en esa gracia, entrar en el reposo de Dios y en la paz de Dios y esperar su manifestación. Yo no sé si ustedes han leído, pero en todas las cartas de Pablo, en todas, si no es al principio, en los primeros versículos,
en los siguientes, luego, dice, y a vosotros, gracia y paz. ¿Por qué? Porque el llenarse de su gracia, hermano, el saber que en el Hijo tenemos por gracia esas palabras que estamos leyendo, que tengo la sanidad, que tengo el incremento, la prosperidad, que tengo la protección, que tengo todo eso. El saber eso me da paz. Saber que ya lo tengo y que no necesito buscarlo y orar en ese aspecto. Estoy recibiendo gracia sobre gracia y esa gracia me está trayendo paz, porque ya es mía. No debo de salirme de la oración, que no debe de tardar mucho, sin estar lleno de esa paz en mi interior. Decir gracias. Vamos bien. Ok, el versículo 32 dice, de Hechos 20, dice, y ahora, hermanos, que es el versículo que usamos para la carátula, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder. ¿Ven cómo dice la palabra de su gracia? ¿Por qué no dice y la palabra de su ley? ¿Por qué no dice los mandamientos? Pero la gente sigue aferrada a querer cumplir algo que ya se nos concedió por gracia. Y la gracia es gracia. Es algo gratis, hermano. Aprender a recibir es mucho más difícil. Que nos exigen en otro lado. No voy a entrar en eso. Y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Es la palabra de su gracia. Amén. Ok. Bien. Si quieren moverse, si tienen mucho frío, moverse un poquito nada más así, reacomodarse, porque si apago los aires, hermano, va a afectar a otros. Entonces, mejor, si tienen frío, nomás muévanse uno para adelante, o algo así, ¿verdad? Lo hice intencionalmente, no es con el afán de congelar a nadie, obviamente, sino por cuestiones de que cortamos el aire en un lugar y luego en otro hay calor, ¿verdad? Lo puse lo más bajito que puedo. Los amo mucho. Bien. Entonces, quiero que entiendan esto, hermanos. Hoy en día, solamente, y siempre ha sido así desde la resurrección de Jesucristo, pero no lo habíamos entendido. Hoy en día, solamente la gracia puede darnos la victoria y la manifestación que está escrita en la palabra en nuestras vidas. Nada más la gracia, caminar en la gracia, no en la ley. Y espero que al final de las 3 sesiones o 4 sesiones de esto, ustedes entiendan que la gracia es así de importante para nuestras vidas y que no hay otra opción más que caminar aprendiendo a recibir lo que ya fue dado y concedido para nosotros. En el Antiguo Testamento, la justicia perfecta de Dios, nomás digo, no, es que a lo mejor con una colchita. ¿No quieren una colchita? ¿No? ¿Está bien? Bien. Okay. En el nuevo pacto, hermanos, la justicia de Dios, como Dios justo que es, la justicia perfecta de Dios es lo único que puede restringir el amor de Dios. No hay nada más. La justicia perfecta de Dios dice
que si tú cometes una falta, Dios, como Dios justo, tiene que intervenir y emitir un juicio sobre ese error o pecado que tú cometiste. Y no hay como que, Señor, pues discúlpame en esta, ¿verdad? O sea, ya no lo vuelvo a hacer. La justicia, el juez perfecto tiene que ejecutar la justicia sobre cualquier pecado, independientemente si es uno chiquito o si es uno muy grande. Y la paga del pecado es muerte. Por eso dicen Romanos que fuimos todos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecamos. Entonces, no hay modo de que tú escapes de ese juez ni de esa justicia. Y Dios hizo la ley, hermanos, para que nosotros nos diéramos cuenta de que el pecado está en nosotros, de que somos transgresores, de que no hay absolutamente uno en todo el mundo que pueda caminar perfectamente en su ley. No hay. Los judíos no lo pudieron hacer en 1500 años y en estos 2000 que van todavía de la resurrección para acá, nadie hemos podido caminar en eso. Pero es que Jesús vino no a abrogar la ley, sino a cumplirla. Por eso, ¿para qué la quieres cumplir tú? Ese es el primer versículo que te sacan cuando dicen, es que tenemos todavía que caminar en la ley. ¿Quién dijo? Para eso vino Jesús. Y vino a probar que por causa de que nosotros no podíamos caminar en ella, Dios tenía que intervenir y caminar perfectamente en su justicia. ¿Verdad? Y después de caminar un cierto tiempo, que Dios sabe cuánto fue, pero que cumplió perfectamente la justicia de Dios, ahora se ofrece como cordero en cancelación de los pecados de todo el mundo y nos reconcilió con él mismo. Entonces, ahora el amor de Dios ya no puede, la justicia más bien de Dios ya no puede ser restringida, a ver si lo puse bien, por el amor de Dios. O más bien, el amor de Dios ya no puede ser impedido por la justicia de Dios, por el juez justo. Ya no puede. Porque Dios en la cruz se dio provisión a sí mismo en el amor de Dios para perdonar todo pecado y quitarlo de en medio. Ahora, no solamente tenemos acceso a la vida eterna, sino que Dios, en esa provisión que se hizo a sí mismo, no comprometió su justicia. No la comprometió. ¿Por qué? Porque su Hijo pagó por tu pecado y el mío en la cruz. Todo quedó saldado. Ya no necesitamos absolutamente nada que nos acerque a la presencia y estar en un lugar aceptable para con Dios. Ya estamos por la obra de Jesús en la cruz. Ya estamos ahí. El amor de Dios ahora nos proveyó para no tener que presentar nuestros pecados delante de Él y decir, júzgame por ellos, y depende de ellos si voy para arriba o voy para abajo. Dios se proveyó a sí mismo en el amor de Dios, enviando a su Hijo por nosotros. ¿Lo ven? Y nos lo pone en tal forma, hermanos, que se los tengo que leer en Romanos capítulo 3. Lo veíamos el martes. Sigo haciendo la invitación. El martes vemos más profundo todas estas cosas. Pero yo entiendo los que no pueden venir. Ahorita nada más vamos a entrar en lo que el Espíritu de Dios nos dé luz. Pero comenzando el versículo 21
de Romanos 3, hablando de esta justicia, dice, pero ahora, aparte de la ley, o sea, estamos hablando de una justicia que ya no viene de la ley. La ley es justicia. Si tú la cumples perfectamente y no fallas toda tu vida en uno solo de esos mandamientos, vas a cumplir la justicia de Dios y obviamente vas a estar en la presencia de Dios. Pero ya le probaste a Dios que no podía, como yo también. Pero dice, aparte de la justicia que es por la ley, hay otra justicia, que es la misma justicia de Dios. No son dos justicias diferentes, es una sola, pero hay un medio en la cual tú la puedes cumplir, que obviamente no es la ley. Aparte de la justicia de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, que fue testificada en el Antiguo Testamento por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Cuando tú crees en Jesucristo, hay una justicia que es la misma de la que habla de la ley, pero ahora es cumplida en ti por un medio diferente. No exigiendo ni demandando que tú lo cumplas todos los días de tu vida, sino por otro medio que se llama fe en Jesucristo. Eso te hace merecedor de la justicia de Dios. ¡Wow! O sea, ya eres aceptable. Aquí en Estados Unidos le dicen to be in right standing. Estar en un lugar de aceptación delante de Dios. Qué tremendo eso. Y ustedes ya lo están ahorita mismo. Y los que están en línea, si no lo están, reciban a Jesucristo. Ese es el requisito de Dios. Por la fe en Jesucristo, la justicia de Dios se cumple en tu vida. Todo lo que jamás puedas desear, Dios lo pone y dice, aquí está en mi Hijo Jesucristo. Ya está cumplido por ti. No necesitas esforzarte para poder llegar a ese lugar. Yo te lo regalo a ti. Bien. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora en Jesucristo fuimos nuevamente traídos a esa gloria. No quiero que se vean destituidos. Ustedes ya no están destituidos de la gloria de Dios. Jesús lo dijo a los discípulos, Padre, la gloria que tú me has dado, yo les he dado a ellos. Ahí en Juan 17. Ustedes lo pueden leer. Siendo justificados gratuitamente. Gratuitamente. ¿Tienes que hacer algo para recibir la gracia de Dios? ¿Para recibir la sanidad de Dios? Bueno, la prosperidad. Ahí dice, hermano, no hable de eso. Les puedo dar nombre de otras iglesias. Aquí no. Esas mentiras, hermanos, tienen que caer. Lo que no esté alineado con la verdad de Dios va a caer. No me importa si estás aquí o estás en otras iglesias. O nos alineamos con Dios o no vamos a experimentar todo el beneficio de la palabra de Dios. Pero la decisión muchas veces es tuya, del lugar donde estés. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención o la liberación de la esclavitud que es en Cristo Jesús. Entonces nos dice que nosotros ahora podemos recibir la justicia de Dios gratuitamente por medio de la gracia, por medio de la palabra de su gracia. Ahorita entramos un poquito en eso. ¿Cómo? Mediante la liberación de la esclavitud. ¿Cómo lo obtengo? En Cristo Jesús. Lo recibo y viene sobre mí lo que se llama la redención, que es una liberación de la esclavitud, porque se pagó un precio por mi vida. Ya no le pertenezco al diablo, ni a este mundo. Le pertenezco a Dios y a su Hijo. Bueno, una vez entendiendo eso,
puedo entrar y seguir comprendiendo lo que Dios nos dice en el siguiente versículo. Dice en el 25, a quien Dios, ¿a quién? A Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Propiciación. Esa palabra propiciación, hermanos, la estábamos viendo el martes y escuché a un rabino, si está bien o no está bien, no me importa, yo la puedo pronunciar bien, con eso me basta. Porque aquí estuvimos, que propitiation, no, no me sale bien. Entonces hubo ahí un rabino que lo oí y dije, híjole, yo lo voy a tomar eso. Y él la pronuncia propitiation. Es más fácil para mí. No sé si sea la forma correcta de pronunciarla, pero ya se las dije. La propiciación, hermanos, es, en términos así académicos y un poquito más difíciles, es el apaciguar, the appeasement, apaciguar la ira divina, porque había enemistad entre Dios y nosotros. Efesios capítulo 2, hay como unos 6, 7 versículos ahí. No sé si se lo di a Jorge, o más bien a Conrado lo tiene. Es el capítulo 2 de, sí, vamos a leer ahí estos. Quiero que entiendan esto de la propiciación. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, Cristo, ¿verdad?, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Estábamos separados de Dios, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. La ley nos separaba de Dios, hermano, porque nos mostraba el pecado que estaba en nosotros, para crear en sí mismo de los dos hombres uno solo y nuevo, haciendo la paz. Entonces, la propiciación es el apaciguar esa ira divina, de esa enemistad que había entre Dios y la humanidad, por medio de un sacrificio sustituto. En los términos más entendibles, la propiciación, no sé si lo puse por ahí o no, pero la propiciación es el pago que satisfizo, that satisfied divine judgment, que satisfizo el juicio divino. Es el pago que satisfizo el juicio divino. Esa es la propiciación. De manera que todo lo que Dios hizo en Cristo Jesús me ha dado ahora el lugar para presentarme sin mancha y sin pecado delante de Dios. Y necesito entenderlo, porque mi espíritu es perfecto, hermanos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Mi espíritu es perfecto. Sí, ok, yo entiendo que te me atraviesas y a lo mejor te he hecho unas 2 o 3 palabras que no son correctas. Pero eso no quiere decir que yo me levanté queriendo pecar. Eso significa que yo todavía necesito renovar algunas áreas de mi mente, pero mi espíritu sigue siendo perfecto. La gracia de Dios me proveyó a mí exactamente eso. Mientras cambio mi comportamiento, Dios provee su gracia para que yo llegue a ese nivel. Si estando en la condición en la que estaba, envió a su Hijo, pues ahora que soy nacido de nuevo, Dios dio provisión para limpiarme de todo el mugrero que había en mi alma. Entonces necesito yo entender que dentro de mi comportamiento,
Dios dio provisión para cambiarme. Y eso es lo que la gracia, ahorita lo van a entender un poquito más. Bien, vamos a, dice, con la propiciación, bueno, ninguna otra cosa fuera la propiciación Dios puede perdonar o hacer a un lado su justicia. Es la única forma en la que nuestros pecados pueden ser quitados de en medio, aunque Dios ya dio esa provisión. Pero si yo no recibo a Cristo Jesús, esa justicia de Dios no va a ser aplicada a mi vida, porque es el medio que Dios dio para presentarme perfectamente delante de Él. Con la propiciación, esto se los dije el martes, even if you act crazy, aun cuando te comportes así medio alocado, God can work with your crazy self by love. Dios puede trabajar con ese alocamiento tuyo en el amor que Él propició. Porque vas cambiando. Mientras tú vayas caminando en la dirección de la gracia, sabiendo que está habiendo un cambio en ti, todo lo demás, Dios lo va a cambiar en tu interior, hermano. Necesitas saber eso y dar suficiente lugar para ese cambio en tu vida. Y yo sé que a Pablo lo acusaron varias veces de libertinaje, porque decían que él daba provisión por medio de la gracia que anunciaba y de esa doctrina, daba provisión para, pues, todo se vale, puedes hacer cualquier cosa, al cabo ya la gracia lo cubrió. No, para nada es lo que la gracia enseña, hermano. Y vamos al libro de Tito, capítulo 2, versículo 11. Aquí vamos a comenzar a entender ya que la gracia no da lugar a que tú sigas pecando. Si así lo entiendes, traes la madera mojada, traes la religión a flote así. No estamos hablando de libertinaje ni de permiso para que sigas haciendo cosas malas. Estamos hablando de una provisión que Dios dio para que mientras cambias en la dirección de tu santidad, Dios no vea el pecado como un estorbo en tu vida y te bendiga a pesar de todo lo que está sucediendo. Pero en tu corazón debe de haber un enfoque hacia Dios y un querer que haya un cambio en tu interior. ¿Lo ven? Cuando yo tenía todas esas adicciones que tenía, hermanos, cuando le pedía a Dios y seguía yo fumando, no lo hacía para retar a Dios, o no lo hacía como diciendo, pues como quiera, yo hago lo que quiero, Dios, es la gracia de Dios la que me salvó. No, había una reverencia en mi interior diciendo, Señor, yo entiendo en tu palabra que tú me has dado esa libertad, pero tú sabes también que en mí hay ese tipo de atadura. Mi enfoque y mi deseo es quitar todo estorbo de en medio para que tu gracia se pueda manifestar y transformarme en esa persona que tú ya viste desde antes de la fundación del mundo. En mi corazón había ese deseo, no era un reto para con Dios. La gracia no es para eso. Sin embargo, a Pablo lo juzgaron en ese aspecto y hay varios versículos, 1 Pedro 2, 16 y Gálatas 5, 12 o 13 por ahí, en donde, bueno, estamos en Tito, yo se los leo, nada más para que vean cómo acusaron a Pablo. Siento como no estoy bien.
Todavía me quedan unos 10, 15 minutos, pero vale la pena escuchar lo que el Espíritu tiene que decir. Dice en el 13, Gálatas 5:13, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Fueron llamados a libertad ustedes. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Es decir, no te jactes de que al cabo la gracia está en acción y que yo puedo hacer lo que yo quiera. No. O sea, el pecado es pecado y tiene una consecuencia. Si tú no te apegas a la gracia, el diablo te va a servir en charola de plata. Pero si tú andas atrás de la gracia, enfocado en la gracia, y hay cosas que necesitan cambiar, Dios te protege que el diablo no te pueda tocar. Porque hay una gracia interviniendo y un poder actuando en tu vida. Recuerden esto, hermanos. Ahorita les leo 1 Pedro 2:16. Recuerden esto. La palabra, leímos ahorita en el versículo de Hechos 20:32, donde da testimonio de la palabra de su gracia. La palabra de su gracia. Y luego en Hebreos nos dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Romanos 1:16 dice que en el Evangelio, la justicia de Dios, en el Evangelio, o las buenas nuevas son poder de Dios para salvación. La palabra de su gracia para salvación. El poder de Dios para salvación. O sea, el poder de Dios. Ustedes pueden meditar en esos 3 versículos. Se los voy a resumir. El poder de Dios se manifiesta a través de la palabra de su gracia. ¿Lo ven? Por lo tanto, yo necesito saber con eso voy a terminar, que yo necesito estabilizarme y crecer en la palabra de su gracia, porque es la que me da el poder para que todo lo indeseable en mi vida desaparezca y se manifieste el poder del Espíritu de Dios. ¿Ok? Bien. Bueno, 1 Pedro 2:16 también nos dice acerca del libertinaje, pero Tito, vamos a Tito capítulo 2, versículo 11. Quiero que entiendan esto. Tito capítulo 2, versículo 11, es la verdadera provisión y la verdadera intención de la gracia para con nosotros. Fuera de lo que le decían a Pedro, que es un mal entendimiento de personas ignorantes que no conocen la gracia de Dios y para qué fue diseñada, personas sin entendimiento e ignorancia que aún el día de hoy, hermanos, juzgan la palabra que se está hablando aquí porque no entienden la gracia de Dios y quieren todavía, bajo la ley, estarse justificando delante de Él. Tengo noticias para ellos. No van a poder hacer. Nunca se van a poder justificar delante de Dios por la ley. Porque está escrito por todos lados. Gálatas 5:4 nos dice que de Cristo nos desligamos los que por la ley nos justificamos. De la gracia hemos caído. ¿Qué más claro lo quieres? No, es que necesitas 2 versículos para comprobar. Un poquito antes, Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. Entonces, ¿cómo puedo yo desear o creer que puedo caminar o que quiero caminar en algo fuera de la gracia de Dios? No lo entiendo yo hasta el día de hoy. ¿O cómo se atreven todavía a decir, no, es que tienes que cumplir la ley, porque si no viene sobre ti todo esto? Tienes que diezmar, porque si no diezmas, Dios te poncha las llantas todos los días. Yo diezmo porque amo a Dios, hermano. Y en su gracia Dios me ha conectado con tantas
promesas tan maravillosas, pero diezmo y hago todas las cosas por el amor que Dios tiene para conmigo. He entendido cuánto Dios me ama y estoy respondiendo a ese amor. Lo que hago no lo hago para querer recibir de Dios absolutamente nada. Dios en su provisión ya me lo dio. Entonces, el primer requisito para poder recibir nada es entender el amor de Dios. Y eso se trata en otra sesión. El amor con el que Dios me amó a mí. Entenderlo. ¿Cómo? Dios me amó así. Oh, no tengo que hacer absolutamente. No tienes que hacer nada. Reaccionas porque lo amas, pero no haces nada para merecer. Ya está cumplido todo en ti. Esa es la gracia. Y vamos a crecer en ella. Pablo dice, esfuérzate en esa gracia. Estabilízate en ella. Y les leo tres versiones diferentes. Tito capítulo 2, versículo 11. Ahora sí. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. No la ley de Dios se ha manifestado para salvación. Quiero que lo vean, hermanos, y se lo repito todas las veces que se los tengo que repetir, porque yo ya no quiero que ustedes vayan en oración delante de Dios pidiendo algo, sino agradeciéndole a Dios por la provisión que ya tenemos. Oren en ese contexto. Tomen el versículo, léanlo, denle gracias a Dios, porque ya fue cumplido en ustedes. Recíbanlo, reposen en ello, confiésenlo todo el día, pero porque Dios ya se los dio, no porque quieren ver algo ustedes en su vida. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. No tengo que decirles que la palabra salvación significa sanidad, significa prosperidad, significa protección, significa todo lo que necesites que significa, incluyendo nuestra entrada al cielo. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los de la iglesia de vida de fe. A todos los hombres, incluyéndonos a nosotros. Es para todos. ¿Quieres tú seguir caminando en la ley? Sigue caminando en la ley. Dios no lo va a evitar, te va a enseñar, pero no va a poder venir a forzarte a que tú dejes la ley. La ley se va a cumplir en tu vida. No quiere decir que la tengas que ignorar, pero Dios va a mover. De hecho, hay unas leyes que se llaman the Noahide laws. Y esas leyes Dios las dio a Noé para todas las naciones. Y en todas las naciones, hermanos, ustedes van, matan a una persona, es un crimen. ¿No es la ley de Dios la que dice eso? Van con otra mujer, cometen adulterio, en todas las naciones. Es uno de los mandamientos. O sea, la dio a todas las naciones, no como ley, pero se llaman the Noahide laws. Ya están escritas en el corazón de todos los humanos. Pero la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahora, ¿y qué nos enseña la gracia entonces? Versículo 12. La gracia nos enseña no el libertinaje, no hacer lo que te plazca a la hora que te plazca, nada más porque sabes que ya eres libre. No, no, no. La gracia nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo justa y piadosamente. Entonces la gracia nos lleva en un camino de santidad. El que no lo entiende así, ya les dije, trae la madera mojada, llena de religión. Cree que estamos hablando libertinaje, cuando la gracia nos enseña a que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Ok? Muy bien. No sé si era nada más el 11 y el 12, ¿verdad?
Tengo tantas notas, hermanos, pero yo sé que el Espíritu de Dios está trabajando en ustedes y dándoles el entendimiento. Les leo varias declaraciones y luego terminamos ya con una final. La gracia dice que cuando tú falles la marca, cuando cometas pecado, no detendrá a Dios de darte lo que Él dijo que te iba a dar por su gracia. No lo va a detener. Cuando tú camines en esa gracia y falles la marca, cometas algún pecado, no va a detener a Dios de darte lo que dijo que te iba a dar en esa promesa. Qué buenas noticias esas. Esa es la gracia de Dios. Y necesitamos aprender a vivir en ella. Cuando naces de nuevo, hay mucha carne que cambiar, pero mientras eso sucede, la gracia te mantiene en un lugar de justicia, en un lugar perfecto de aceptación. La gracia te enfoca a recibir por fe lo que Jesús ya hizo por ti. En ninguna otra forma puedes recibir la gracia más que creyendo, no trabajando por ella, creyendo. Lo bueno es que va a quedar grabado, hermano. Se los leí una vez, déjenme leérselos otra vez en diferentes Biblias. Es 2 Timoteo. Las leo en 3 versiones diferentes. Otro paso más es estabilizarnos en esa gracia. Ya voy a terminar. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En la definición del Strong dice, stabilize yourself. O sea, estabilízate en la gracia. Obviamente que tienes que desarrollar tu salvación. A eso se refiere Timoteo. Work your salvation. Trabaja tu salvación, pero trabaja tu salvación en el crecimiento de la gracia. No para merecer, sino para entender todas estas cosas. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. The Passion Translation dice, Timothy, my dear son, mi hijo amado, live your life empowered by God's free flowing grace. Vive tu vida empoderado por el libre fluir de la gracia de Dios, la cual es tu fuerza. Qué bonito, ¿verdad? Usted la pueden leer en la TPT. Es que son varias. En the King James, en la Complete Jewish Bible, la CJB dice, so then you, my son, entonces tú, mi hijo, sé empoderado, be empowered by the grace, por la gracia that comes from the Messiah Yeshua, que viene por medio de Jesús el Mesías. ¿Qué tiene? Oh, sí, esa la acabo de leer, The Passion Translation. Esta es de Complete Jewish Bible. Y por último, The New King James dice, you therefore, my son, por tanto, tú, hijo mío, be strong, sé fuerte in the grace that is in Christ Jesus. Sé fuerte en la gracia que es en Cristo Jesús. Y en la definición de be strong, dice la palabra es, no, esa, a ver, be strong in the grace.
Se las debo, porque no la traje. Pero es estabilizarse en la gracia en Cristo Jesús. Estabilízate en ella. Y Hechos 13:43 es otro respaldo. Ya con todos estos respaldos, cuando los estudien, que deben de estudiarlos, hermanos, no crean que ya porque oyeron este mensaje, ya entendieron toda la gracia. Necesitan ir a estudiar esto, porque es de primordial importancia para que ustedes vivan en victoria en estos últimos días, que van a ser intensos. La maldad va a seguir creciendo, inundando, pero la victoria es nuestra. En ese caminar, en medio de tantas tinieblas, la luz nos ha resplandecido. Y van a ver las naciones quién es nuestro Dios. Vamos a ver cosas que no se imaginan ellos. Para eso nos llamó Dios desde antes de la fundación del mundo, hermano, a cada uno de nosotros. Dice en Hechos 13:43, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, Pablo y Bernabé, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Que perseveren en la gracia de Dios. Esfuérzate en la gracia de Dios. No crean que porque ya lo oyeron aquí, ya se solucionó todo. No, tienen todo para solucionarlo, pero ahora necesitan regresar y aplicar esa gracia a sus vidas. La gracia, en la gracia, Dios no está enfocado en tu pecado. Hijo, esto me gustó mucho. Dios no está enfocado en tu pecado más de lo que está enfocado en la vida de su Hijo, en ti. Dios se enfoca en la vida de su Hijo, en ti, más que en el pecado que todavía puede andar ahí dando vueltas en tu alma. El enfoque de Dios es en la provisión de su Hijo en tu vida, no en el pecado. No te enfoques tú en ese pecado. Enfócate en la provisión que Dios dio para ese pecado. Bien. La gracia no ve lo que nosotros podemos hacer. La gracia ve lo que nosotros debemos creer que Jesús hizo para nosotros. ¿Ok? No se los voy a repetir porque lo voy a subir. Con esto termino. Y es nada más así general. ¿Tienes una situación? ¿No conoces qué hacer? Bueno, háblale a un hermano que conozca algunas escrituras, pero una vez que las tengas, identifica tu problema y vea la palabra de Dios. Le estaba diciendo a Moti en la mañana. En cualquier situación, por más difícil que sean las circunstancias, Dios nos ha dicho que Él hizo a Cristo sabiduría para nosotros. Nos dio esa sabiduría, ya es nuestra. Y en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 10 o 12 por ahí, o 20, uno de ellos, dice que la unción del Santo permanece en nosotros y conocemos todas las cosas. Entonces ya tenemos identificada la gracia de Dios para nosotros. ¿Lo ven? ¿Quieren crecer en esa gracia? Bueno, ya fui a esos 2 versículos, los estoy leyendo, lo identifico. ¿Qué necesito hacer? Ponerme a estudiar más libros y Señor, dame tu sabiduría y más. No. Recibir que esa sabiduría fue concedida para nosotros. Lo creo, en la cruz fue provista. Señor, gracias porque conozco todas las cosas. No sé ahorita cómo le voy a hacer, no tengo eso, pero no necesito que estudiar para solucionar mi problema. Necesito recibir la victoria de Jesús y cuando menos lo pienses, va a subir esa sabiduría desde tu interior a tu mente y vas a decir, eso era. Eso era. Entonces la sabiduría de Dios se salta el añejamiento de un colegio de 20 años para poder ser doctor. Y Dios te da la revelación por encima del tiempo, por fe, lo tomas
y ya tienes su sabiduría. ¿Por qué? Porque en la cruz fue provista para ti. No te desesperes si no viene el primer momento, o si no viene el primer día o el primer mes, pero va a venir porque por gracia Dios nos ha enseñado, como le dijo a Pablo, Señor, es que ya 3 veces te lo he pedido. Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder, la palabra de mi poder, que viene por la palabra de mi gracia, se perfecciona en tu debilidad. Dice Pablo, sí. No, Señor. Entonces, por tanto, no me glorío en mí mismo, sino en mis debilidades, porque siendo débil, ahora sé que soy fuerte en Cristo Jesús. ¿Lo ven, hermano? Es ir a Él, acudir a Él, y en Él vamos a identificar el problema, vamos a buscar las Escrituras, meditamos en ellas. La mayor parte de este mensaje es por meditar en los versículos, que ya les he leído muchas veces, pero ahora salió nueva revelación al respecto. No toda se originó de mi meditación, obviamente hay muchos que contribuyen, pero en esa meditación, hermanos, ustedes van a obtener respuesta para muchas cosas en esa escritura. La identifican, leen la palabra, la meditan, le dan gracias a Dios por ella. No se salgan de ese lugar de meditación hasta que sientan la paz en su corazón. Porque Dios nos promete gracia y paz. Y una vez que yo entro en paz, es porque estoy en el reposo de Dios. Y Dios es el que hace la obra a través de mí. No porque yo la quiero hacer. Él sabe. Pero así como les estoy diciendo, la certeza es que si ustedes leen la escritura y hacen estos pasos, Dios ya lo concedió. Y ustedes lo van a recibir en ese caminar de gracia. Lo van a ver manifiesto en sus vidas. No por su esfuerzo, sino porque creyeron que en la cruz Jesús les dijo, consumado es. ¿Lo ven? Gracia y paz para todos ustedes. Vamos a estar aquí. La siguiente semana seguimos con esto, todavía no terminamos. Véanlo las veces que sea necesario, hermanos. Pero ya no le van a poder decir a Dios, cuando estén en su presencia, que no les enseñaron su gracia. Ni yo tampoco le voy a poder decir, Señor, es que los hermanos me hicieron enojar. Por eso no entró Moisés a la tierra prometida, porque lo irritaron en las aguas amargas. Y en lugar de hablarle a la roca, a Cristo, pues la golpeó otra vez. Bien, Padre, te damos las gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor, que hoy nos reveló, nos hizo entender un poco más acerca de la palabra de tu poder, la palabra de tu gracia. Y en esa palabra, Señor, tú nos das la provisión para todo asunto de nuestras vidas, sin tener que venir con el sudor de nuestras frentes a obtener absolutamente nada, Señor. Gracias porque Jesús lo enviaste a la tierra como hombre, a lo más preciado que tienes, Señor. Y lo hiciste venir y lo cargaste con el pecado de todos nosotros, para que nosotros pudiésemos entender que en ese sacrificio perfecto se nos proveía todo lo que el primer hombre perdió. Ahora hemos vuelto a ese lugar de riqueza, a ese jardín en el que toda provisión es dada. Y en Cristo Jesús, Señor, vamos caminando de gloria en gloria, Señor, creciendo en sabiduría, en entendimiento, como Jesús tuvo que hacerlo. Y delante de nosotros y de esta congregación, Señor, y en estos tiempos que vivimos, están detalladamente
concedido los beneficios de caminar en esta gracia. Por encima de todo el mal que está presente y de todo el mal que vendrá y que está creciendo en intensidad y frecuencia, los hijos de Dios caminaremos por encima de esas situaciones, no siendo ausentes de recibir aflicciones y situaciones. Tú nos dijiste que en este mundo recibiríamos aflicciones, pero que confiásemos, porque tú venciste al mundo, nosotros también lo venceremos, Señor, con la misma fe del Hijo de Dios. Gracias, Padre, porque cada uno de mis hermanos son victoriosos. En ellos está la luz, está tu gracia y tu Espíritu Santo que los guía a la manifestación poderosa de una vida sobreabundante en esta tierra, a días de cielo sobre la tierra. Y gracias porque sobre ellos ha nacido la luz y la gloria tuya, Señor, ha venido a residir en ellos. Los llamo más que vencedores, los llamo hijos de Dios empoderados y los llamo a salir con esta palabra de gracia y dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el martes, hermanos. Dios los bendice. Salúdense. Den